belleza. Buscan la perfección, ¿cierto? Perfección de la belleza. Eso, lo que nos manifiesta Jessica son sus características, ¿cierto? ¿Que en qué nos ayudan las características en poder yo interpretarlas o definirlas, mejor dicho, ¿sí? Para poder diferenciar, ¿no? Que cuando yo coja una obra literaria pueda diferenciar en base a las características que tiene para por ejemplo, cuando yo quiero decir a qué corriente o a qué época literaria pertenece. ¿De qué más? ¿Qué más hemos hablado? En el tema también se habló de la literatura griega. Hemos hablado sobre la literatura griega. Vemos que la literatura clásica es la iniciación, ¿cierto? De la literatura universal. Dentro de esa literatura clásica vamos a encontrar la literatura griega. Sí, que va a contar con las mismas características, pero hay una característica en común tanto en la clásica como en la griega. Nadie, chicos. A ver, una característica común que va a tener la literatura clásica con la literatura griega es el fatalismo. ¿Recuerdan a qué llamamos fatalismo o a qué nos referíamos?
A ver, chicos, cuando nosotros hemos hablado sobre la literatura griega, hemos hablado sobre sus diferentes características que Jessica nos manifestaba, ¿cierto? Esas características, dentro de ellos, se caracterizaban más también por sus finales fatalistas, que eran los griegos, ¿no? Estos finales fatalistas, ¿por qué lo denominamos? ¿Por qué? Porque no va a haber aquel final y vivieron felices para siempre, sino que va a haber finales bastante guerreras, bastante sangrientas, ¿sí? Como es el caso de la Ilíada, de la Odisea, ¿sí? Que son dos obras sumamente interesantes y bastante importantes de la historia, ¿sí? Ahora, luego hemos hablado sobre el diferente contexto histórico, ¿no? Que nos va a ayudar, ¿sí? Recuerden que la literatura es histórico también. ¿Por qué? Porque nos va a narrar sobre los diferentes aspectos culturales e históricos dentro de la época, ¿sí? Entonces es muy importante captar todo ello. Luego hemos hablado sobre también el teatro griego. A ver, ¿qué es lo que recuerdan de lo que hemos hablado del teatro griego? Que el teatro griego se surge en las zonas rurales de la antigua Grecia, sí, como un culto al Dionisio, dios del vino, de la fertilidad. Exacto, sí, el teatro griego surge como una adoración, ¿no? Como algo, se podría decir, adoraciones a un dios, que era el dios Dionisio, ¿no? Que era el dios del vino. Sus representaciones eran en base a ese dios nada más cuando se inicia, ¿ya? Dentro de ello, a través del tiempo ya se fue modificando, se fue incorporando los diferentes aspectos culturales en base a los enfrentamientos que veían, ¿no? Y que aparecían también nuevas personas, ¿no? Que hacían que se modifique esto y dependiendo también dónde se difundía. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos hablado más que todo ello, ¿no? Sobre los dioses griegos, sobre Edipo, ¿sí? Que hemos hablado ya la clase pasada, que son obras bastante históricas, ¿sí? Que nos ubican en un contexto histórico de la época, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval, ¿sí? Que ya es una siguiente corriente literaria. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la literatura medieval, sí, vamos a relacionarlo como aquellos trabajos escritos que se desarrolló en esa edad, ¿no? En la Edad Media, que se va a ubicar desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento, ¿sí? Va a estar compuesto estos, eh, estos escritos durante esta época sobre los escritos religiosos y trabajos seglares. Ya acá va a haber dos formas o dos tipos de escritura. Y el sentimiento religioso va a estar muy arraigado a la guerra, ¿no? Que se va a vivir como un hecho casi cotidiano. En sí, todas estas corrientes literarias de la iniciación de la literatura universal va a estar relacionado más por las guerras, ¿sí? Por guerras, por diferentes enfrentamientos, porque era algo cotidiano, algo normal de la época, ¿sí? Entonces, pero va a haber dos tipos de escritura, ¿no? Para dos editores. El periodo va a estar compuesto en tres etapas, en Baja Edad Media, Alta Edad Media y Plena Edad Media. Lo mismo que hablábamos sobre el inicio, el intermedio, etapa del apogeo y la decadencia, ¿sí? Pero acá se diferencia en baja, alta y plena Edad Media,
¿sí? Donde en la plena Edad Media es cuando va a surgir la poesía de un amor cortés, ¿no? De un amor respetuoso. Y en la Alta Edad Media, donde las obras se van a escribir en latín, ¿ya? Se van a empezar a escribir y difundir. Ahora, ¿qué características tiene la literatura medieval? La literatura medieval es de carácter anónimo. Recuerden que está relacionado con la iniciación, ¿no? Con la literatura clásica, porque recuerdan que eran difundidas de manera oral. ¿Por quiénes? A ver, ¿quién recuerda? ¿Por quiénes era difundido o cómo se le denominaba a las personas que iban de pueblo en pueblo manifestando estas historias, ¿no? ¿Cómo dijo Miss? ¿Cómo se les llamaba a las personas que? No le entendí bien. ¿Cómo se les denominaba a las personas que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes? Las guerras. Eran los juglares. Ya voy, los juglares. No. A ver, cuando nosotros habíamos manifestado dentro de la literatura griega, decíamos que estaba predominado o estaba liderado por los rapsodas y aedos, que eran las personas que iban de pueblo en pueblo manifestando las diferentes hazañas, ¿no? Las historias de estos héroes, de estos guerreros. Entonces, por eso es de carácter anónimo y era netamente obra oral, ¿no? ¿Por qué? Porque no había evolución todavía. Entonces, carácter anónimo, ¿por qué? Porque como era predominado por estos aedos, estos rapsodas, entonces no se conocía con exactitud quién había iniciado, quién había manifestado la historia. ¿Sí? Ahora esta literatura va a tener también un carácter culto, bastante razonable y va a estar escrita en versos, ¿ya? Es bastante didáctica y moralizante también porque se va a basar mucho en la moral del ser humano y va a haber una cierta imitación, ¿no? Van a tomar, recuerden que toda corriente literaria va a estar relacionada en cuanto a alguna característica, ¿no? De una corriente anterior, pero van a tratar de modificarla, ¿no? Una que otra cosa van a copiar tal y como está, ¿no? Y escritos religiosos y también va a haber escritos laicos. ¿A qué denominamos laicos, chicos? A ver, ¿quién?
¿Quién lo puede interpretar? ¿Quién lo conoce? Ah, se le llama al popular de la raíz del laus, del pueblo, sí, que son del mismo pueblo. A ver, cuando nosotros hablamos de Entendemos aquel escritos, fiel que es fiel, que no es miembro del clero. tiene una definición, a ver, mucho más clara para que lo puedan entender. A ver, escritos religiosos, ya sabemos, lo podemos interpretar y podemos decir que se basa en aquellos escritos basados en dioses, ¿cierto? En dioses, en la religión, mejor dicho, por personas creyentes en la religión. Mientras que los escritos laicos es todo lo contrario a ello, que van a ser escritores que van a estar, que no creen en dioses, ¿sí? Que se van a oponer a esa idea, a eso se refiere, ¿ya? Porque el laico es una persona que no cree en nada. ¿Ya? Vamos a tener diferentes representantes, ¿sí? A Juan Manuel, a Fernando de Rojas, ¿sí? Y en diferentes lugares. Recuerden que estas características o estas terminologías, mejor dicho, estas historias, van a ser conocidas, ¿sí? En diferentes lugares, ¿sí? Pero va a tener un lugar donde se va a relacionar con mucho más importancia, ¿no? Donde va a tener mayor apogeo, mayor interés, ¿sí? Por ejemplo, en Francia tenemos a la canción de Rolando, que es una obra anónima. En Alemania, la canción de los Nibelungos, que también es anónima. En Inglaterra tenemos los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. En Italia, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca. En España tenemos el Cantar del Mío Cid, que es anónima, La Celestina, que es de Fernando de Rojas. Sí, entonces hay diferentes obras, pero con una misma característica, ¿no? Durante esta etapa. Y dentro de la literatura medieval vamos a tener lo que es la literatura italiana, ¿ya? A ver, ¿qué querrá decir literatura italiana, chicos? Literatura que es Italia. Exacto, literatura manifestada en Italia, ya que va a contar con algunas características, es lo mismo o similar a la misma estructura de lo que era la literatura clásica y dentro de ella hablábamos sobre la literatura griega. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se va a desarrollar con mayor interés, con mayor importancia o van a manifestarse más características que van a ser interpretadas en este lugar. ¿Sí? ¿Dónde surge? Va a surgir en Florencia, que es conocida como la cuna de la literatura italiana, ¿sí? Esta literatura
surge con un grupo llamado el Dolce Estilo Nuevo, que se interpreta como el dulce estilo nuevo, el cual mezclaba la filosofía escolástica con la religión, con la moral, con los conocimientos filosóficos de la época. ¿Sí? Y dentro de ello, la literatura italiana va a tener como inspiración, recordemos que cada época tiene una inspiración por alguien o por algo, ¿cierto? En esta época va a haber lo que es la inspiración por la mujer, ¿sí? Que lo va a interpretar como un ente de salvación, como algo de peregrinación, ¿no? Como que al llegar o estar relacionado con una mujer va a ser mucha salvación a lo moral, a lo ético de cada persona, del ser humano. ¿Sí? Entonces, la fuente de inspiración o la historia va a girar en torno a la mujer, ¿no? Al amor, a la inspiración, a lo que es se podría decir como ejemplo, ¿no? Que es la mujer, ¿no? ¿Sí? Y uno de los grandes representantes de la época es Dante Alighieri, ¿sí? Que es uno de los escritores sumamente importantes de esta época, el cual nace en Florencia en el año 1265 y es uno de los máximos exponentes de la época, ¿sí? Que nos va a hablar sobre estas características, ¿no? Él se conoce de su biografía que queda encomendado a Brunetto Latini, quien le va a guiar en la política y elocuencia. Los escritores medievales ya van a ser, como bien se decía, en una de sus características racionales, ¿no? Van a ser bastante cultos también, ¿no? Porque van a ya pertenecer a otra época donde se van a ya dar a conocer diferentes teorías ya, no va a ser una iniciación, ¿sí? Ahora, en el año 1274 él conoce a Vicia Portinari, que es Beatriz, ¿sí? Pero del cual él queda enamorado de esta mujer, pero nunca le llega a manifestar este amor que siente por ella. Entonces, pero dentro de la obra que él nos va a presentar, sí se va a llegar a manifestar, sí, pero también ya casi al final, ¿no? Pero no está de manera clara que él manifieste el amor que sentía por ella, ¿sí? Y a los 24 años él forma parte del ejército, ¿sí? Él es desterrado de Florencia por diferentes calumnias, ¿sí? Que le dan en esa época, y en el año 1321 él muere víctima de la malaria, ¿sí? De esta grave enfermedad. Ahora, una de sus grandes obras, ¿sí? Cumbres, se podría decir, es la llamada Divina Comedia, ¿sí? En lo cual tenemos a tres personajes principales, Dante, Virgilio y Beatriz. Dante, que es el personaje principal de la historia y el que va a pasar o va a transcurrir por todos los círculos, ¿sí? Del purgatorio, del infierno y del paraíso, para poder llegar a salvar su alma. Y Virgilio es un poeta romano, el cual va a guiarle a Dante por dos de los pasajes, ¿sí? Tanto del infierno como del purgatorio, ¿sí? Virgilio es un poeta del cual Dante admiraba mucho, entonces le ayuda en cuanto a la sabiduría, ¿no? En cuanto a los consejos para poder afrontar cada uno de los círculos. Y Beatriz es la mujer de la cual Dante está eternamente enamorado, pero que nunca ha llegado a manifestar este amor. Pero dentro de la historia se muestra que al llegar al paraíso, por quien es guiado Dante es Beatriz. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Chicos.
No, yo sí entendí. Muy bien. Entonces, esos son los personajes principales. De ahí, dentro de la historia, va a haber muchos personajes secundarios, de los cuales van a aparecer quizás en uno o dos momentos nada más. Los más importantes son Cerbero, Minos y Siaco. Cerbero es un perro de tres cabezas que va a representar la codicia, la lujuria, la ira, ¿sí? Minos, que él va a castigar, ¿sí? Con su cola y dando vueltas, ¿no? Castigaba a todo aquel que llegaba a él. Y Siaco es el castigo que en el tercer círculo, que eran los pecadores por gula, ¿no? Y este es el formato que tiene la historia, ¿no? Que es la representación que se le da a la historia, que es un cono invertido en el cual el parte inferior está el infierno, ¿sí? El infierno, el cual va a estar dividido en 9 círculos, luego le continúa la mitad del purgatorio, ¿sí? Donde está dividido en 7 cornisas, el ingreso al paraíso terrenal, y luego vamos a encontrar el parte final, que es el paraíso, ¿no? Que va a estar dividido en 10 cielos. Entonces Dante va a pasar por todas estas etapas, en el cual va a iniciar en sí, con un sueño, ¿no? Sueña que está en una selva oscura en el cual se va a ver amenazado por 3 fieras, ¿no? Que es la loba, el león y la pantera, ¿sí? En el cual, cuando él se encuentra en este conflicto, en esta dificultad, Virgilio es quien va a ir a su auxilio, ¿no? Y quien va a llevarlo hasta Beatriz, ¿sí? Y él va a acompañarlo tanto por el infierno como por el purgatorio. Dante, acompañado de Virgilio, va a visitar los 9 círculos infernales. El primer círculo, en el cual se encuentran todos aquellos que no han sido bautizados, ¿sí? En el cual se encuentra Horacio, Ovidio, Diógenes, Anaxoras, ¿sí? En el círculo número 2 vamos a encontrar el encuentro con Minos, quien va a juzgar a las almas y va a determinar dónde deben de ir azotados, ¿no? Por terribles vientos, y van a pegar la pena los lujuriosos, ¿ya? En el círculo número 3 vamos a encontrar a Cancerbero, quienes se han dejado y están los pecadores por gula, ¿no? En el círculo número 4 vamos a encontrar a Pluto, ¿sí? Quienes están ahí son los ávaros, los pródigos, quienes van a estar cumpliendo una condena, siendo estrellados unos contra otros, ¿sí? En el círculo número 5 vamos a encontrar en un lago de lodo quienes quienes se han dejado llevar por el pecado de la ira. Sí, en el círculo número 6, sí, vamos a ya ver un lago. En el círculo número 5 encontramos un lago de lodo, pero en el círculo número 6 vamos a encontrar un lodo fétido, ¿no? Apestoso, se podría decir, ¿no? Donde vamos a encontrar a los que están siendo condenados, castigados los herejes, ¿no? Cuyo sulpicio para ellos es sufrir dentro de los sepulcros ardientes, ¿no? Y en el círculo número 7 son aquellos que vamos a encontrar a los que han sido violentos, ¿no? Los que comenté, el pecado de la violencia, ¿no? Mejor dicho, los golpeadores. En el círculo número 8, ¿sí? Ya vamos a encontrar en un profundo pozo, ¿sí? A los que engañaban, ¿no? A los infieles, se podría decir, ¿sí? Y en el círculo número 9 vamos a encontrar a un pozo de los gigantes, y en el que se llegaba al último círculo, donde van a sufrir sulpicio, padecen los traidores, ¿sí? Y ellos van a ser repartidos según el tipo de delito que hayan cometido, ¿no?
Ahora, en ese vértice de este cono infernal se va a encontrar Lucifer, quien va a estar representado como un gigante de 3 caras, que va a estar sumergido en hielo hasta la cintura. Con cada uno de sus bocas, él va a empezar a devorar a los 3 grandes traidores de la historia, ¿no? Que vamos a encontrar a Judas Iscariotes, a Bruto y a Casio, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de esta etapa. Y dentro del purgatorio, ya una vez atravesando todas estas dificultades, vamos a pasar por el círculo del purgatorio, ¿no? Que va a estar movido de una barca, ¿no? Que va a tener la fuerza de inteligencia de Dante y Virgilio, que al cual van a llegar a una playa donde el guardián Catón de Útica les va a advertir del paso hacia el antepurgatorio, ¿no? Donde va a haber 2 rellanos donde van a cumplir su castigo los excomulgados, ¿no? Los negligentes, los muertos violentamente, y Dante siempre va a estar acompañado siempre de Virgilio, ¿no? Y donde va a iniciar su recorrido con él, ¿no? Y por las 7 cornisas ya del purgatorio, ¿no? Ya haber finalizado o desarrollado estas obstáculos del infierno, ¿no? La cornisa número 1 vamos a estar los que va a los pecadores que se dejaron llevar por la soberbia, ¿sí? En los cuales ellos están siendo castigados en tener que cargar sobre la espalda enormes piedras, ¿no? Las cuales se obligaban a inclinarse de tal modo que casi tocaban sus rodillas con la frente, ¿no? Entonces ellos caminaban de los que se dejaron llevar por la soberbia. La cornisa número 2 ya vamos a encontrar a los envidiosos y ellos van a ser castigados, ¿sí? Siendo sus ojos cosidos, ¿no? Para que no sientan envidia, se podría decir. En la cornisa número 3 vamos a encontrar a los iracundos, ¿no? Quienes van a estar sometidos a una profunda oscuridad y van a estar entonando el Angelus Dei, ¿no? En la cornisa número 4 vamos a encontrar a los indolentes, quienes se han dejado arrastrar por la pereza y van a estar combatiendo con la extrema diligencia su pecado, ¿no? En la cornisa número 5 vamos a encontrar a los tendidos de boca abajo, ¿no? Sobre el suelo, las almas de los ávaros y los pródigos, ¿no? Los que se dejaron llevar por este pecado. Y en la cornisa número 6 vamos a encontrar ya las almas a los glotones, ¿sí? Que van a estar padeciendo su culpa con hambre y sed. Y en la cornisa número 7, ¿sí? Vamos a encontrar ya a un viento que soplaba fuego y de otras las atajaba, ¿no? Y en medio de ellas van a estar los lujuriosos. Sí, entonces tras este fuego, Virgilio se va a despedir de Dante en el paraíso terrenal, porque él no podía ingresar ahí. Sí, y Dante se siente deslumbrado ante la belleza que va a contemplar ahí, ¿no? Y es donde se va a encontrar a Beatriz y va a pasar por el viaje del paraíso, ¿no? Por estos 10 cielos que está separado por los planetas, ¿no? La luna, que es el primer cielo, el Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, el cielo estelar o esfera de las estrellas, el cielo cristalino, ¿sí? Y el empirio, ¿no? Donde ya su alma va a estar salvada y es donde Beatriz va a volver a su lugar, que es en torno a Dios, ¿no? Entre los bienaventurados que son Rebeca, Judith, Sara y la propia Virgen María que se encuentra al lado de Dios, ¿no? Entonces, esta es una historia sumamente interesante que nos va a narrar los diferentes transcursos de los pecados, ¿no? Hasta aquí me dejé entender. ¿Qué les parece la historia? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Ahora les voy a mostrar un pequeño video respecto a esta historia para que lo puedan comprender mucho mejor, ¿sí? Me confirman el audio, por favor.
15 años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia. En su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Vinicelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado.
Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empirio, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos que son endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. En esta obra la Tierra es el centro del universo. En la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la Divina Comedia. A los 21 años, Beatriz se casa con Simone de Bardi, pero fallece 4 años después. Es entonces cuando nace el germen de la Divina Comedia, pues Dante personifica a Beatriz como una pureza. Cultivó también el Dolce Stil Novo, que era un movimiento poético. Además, perteneció a los güelfos, quienes luchaban contra los gibelinos. Por situaciones políticas es desterrado de Florencia y fallece en Rávena en 1321. Estas son sus obras. Gracias por ver este video. Puede suscribirse. Muy bien, chicos. Entonces, esto es en base a la historia, ¿no? Y vemos las características propias de la literatura italiana que nos va a mostrar Dante, ¿no? En cada una de sus etapas, ¿no? Y vemos que la mujer para él es algo de pureza, ¿no? De salvación para el alma de él, ¿no? Con el cual él va a terminar enamorado eternamente, ¿sí? Entonces es una historia bastante interesante, ya que nos narra los diferentes pecados y cómo son castigados, ¿no? Estos pecadores, se podría decir, ¿no? Y cuando uno se, se inmerge en este tipo de historias, puede interpretarlas rápidamente porque son bastante descriptivas, ¿ya? Muy bien, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. Algo que no haya quedado claro.
Muy bien, veo que no hay ninguna duda, ninguna consulta, entonces hay que ubicarnos, ¿no? En este contexto histórico y parte de la historia que va a tener un giro sumamente importante en lo que se van a tornar temas ya no netamente griegos, sí tiene algo de relación con ellos, sí, por ejemplo, en esta etapa lo que vemos es a Virgilio, que es un poeta romano, ¿cierto? El cual él admiraba, ¿no? Va a tener ciertas características de ello, nada más, y se va a ver conmocionado en cuanto a las diversas historias, ¿no? Y cómo es que esta inspiración que él siente va a tener un giro importante para la salvación de su alma, de la moral que él manejaba, ¿no? Y va a poner en práctica lo oculto, la inteligencia que él tenía para poder salir o detenerse, poder pasar por los obstáculos, ¿no? Entonces, la literatura italiana nos muestra ello, temas religiosos, temas sumamente importantes o temas laicos que son parte de la época, ¿no? Que se va a desarrollar. Sí, chicos, recordarles que debe de haber mucha más participación en cuanto a las clases. Recuerden que su asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Y es sumamente importante para poder absolver sus dudas, ¿no? Sus dudas, sus inquietudes respecto al desarrollo del tema, ¿sí? Espero que me hayan podido comprender bien, que me hayan podido entender respecto a esta corriente literaria que son las fundamentales dentro de la época, ¿sí? Y así poder desarrollar los demás temas. Sí, chicos, muy bien. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta la siguiente clase, Miss. Hasta luego, profesora. Hasta luego.